Bueno, gente, esta es la quinta parte sobre nuestra estrategia de trading. Como les dije en el primer video que monté en este canal, que creo que fue la primera bitácora de trading, la bitácora número 1, si no estoy mal, o puede que haya sido la primera parte de la estrategia. Yo no soy un gurú del trading, no soy un trader profesional, y este canal lo monté como registro de mi evolución como trader. Es una especie de diario personal y también para enseñarles a mi cuñado y a mi hermana a hacer trading. Entonces aquí ustedes van a encontrar las bitácoras y los videos sobre la estrategia de trading. Las bitácoras son para mí, los videos de trading son para mi hermana y mi cuñado. Y para todo aquel que quiera verlos, son de público acceso. Entonces, para que se entienda bien la idea de este canal, que básicamente es mi diario personal, les cuento que a la fecha de hoy llevo 145 días haciendo trading, específicamente day trading. Más que 145 días, 145 sesiones de trading, en las cuales he hecho 806 operaciones en total. Tengo registrada desde la primera a la última. He ganado en 388 y he perdido en 418. Todavía no soy un trader rentable, pero también quiero aclararles también que de esas 806 operaciones, 363 las realicé sin ninguna estrategia clara. Sí tenía una estrategia, pero era muy confusa. Me basaba simplemente en lectura de patrones y de velas. No utilizaba ni medias móviles, ni conceptos de posición, ni nada por el estilo. Simplemente me regía a buscar patrones y señales. Morning stars, dobles techos, dobles pisos, cabezas, hombro, cabezas, todo eso que es como la parte inicial del trading. Y también aplicando ciertas nociones de Fibonacci y de resistencias horizontales. A partir del trade 363 di con la estrategia de Oliver Vélez, que todos esos conceptos que yo ya había estudiado, leído y aplicado en 363 trades, me los simplificó de una manera con la que yo me sentí muy a gusto, por así decirlo. O bueno, más que a gusto no, me ordenó, logró que mi estrategia tuviera un orden muy específico. Entonces mi bitácora pasó de ser un mero registro de operaciones o de trades a un instrumento estadístico importantísimo de análisis técnico de las operaciones que yo estaba realizando. Entonces las primeras 245 operaciones posteriores a las caóticas, por llamarlas de alguna manera, empecé a analizarlas por señales. 7 señales específicamente, que son las que explico en el video número 4 de nuestra estrategia. Este que está acá, que son velas elefantes, 180, dobles martillos, velas martillos, velas ignoradas, cambios de color, etc. Reversiones. Pero mi bitácora tuvo una evolución más. Y los últimos 198 trades que completan los 806 que he realizado, no solo están analizados por señal, sino que también por posición. ¿Cuántas velas elefantes compré en posición 0? ¿Cuántas compré en posición 1? ¿Cuántas en posición 2? ¿Cuántas en posición 3? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me ha permitido evolucionar, yo diría que exponencialmente, en mis operaciones. He pasado de un 43% de efectividad, es decir, 4 o 5 de cada 10 trades ganaba, a un 63% de efectividad en el último mes. Estamos hablando de diciembre, principios de enero. Diciembre de 2025, enero de 2026. Fue un salto tremendo. Entonces, en el próximo video que voy a realizar después de este, les voy a explicar cómo realizar una bitácora de trading para que de verdad se les convierta en una herramienta efectiva de análisis y les ayude a evolucionar en su estrategia de trading.
que no tiene que ser esta, puede ser cualquier otra, pero lo importante es que haya una estrategia. Esa es la clave de todo. Si no hay estrategia, no hay manera de hacer una bitácora. Y si no hay bitácora, no hay manera de saber qué es lo que está pasando con la estrategia. Eso es de ida y vuelta. Esa es la tan famosa disciplina que tiene que tener el trader. La disciplina no es sentarse todos los días a la misma hora y entrar a hacer operaciones. La disciplina tiene que ver con llevar un registro claro de qué es lo que se está haciendo. Esa es la disciplina en el trading, no es más. Como ven, todo lo que trato de explicarles en este canal es muy simple, que no quiere decir que sea fácil. Una cosa es simple y otra cosa es fácil. Porque, por ejemplo, yo me puedo demorar de 2 de la tarde a 8 de la noche, un sábado, por ejemplo, haciendo la bitácora semanal de las operaciones que hice. Entonces, ¿qué es lo simple? Lo simple es tener claro que si usted no hace una bitácora, la va a cagar. Eso es muy simple. Saber eso es simple. ¿Qué es lo complejo? Y lo que hace que no sea tan fácil. El tiempo que tiene que usted dedicarle a hacer la bitácora. Ahora existen softwares, hojas de cálculo, inteligencias artificiales que les van a ayudar a hacer eso de manera mucho más fácil. Pero obviamente tienen que aprenderlas a hacer ahí. Y si ya las saben hacer, tienen una ventaja muy grande, por ejemplo, conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy vieja guardia. Además, yo soy arquitecto. Para mí la parte gráfica es clave. Entonces, para mí el hecho de escribir en un papel, de rayar con varios colores, ¿sí? De utilizar el rojo, el verde, el azul, todo eso, es muy importante y lo disfruto. Entonces, esa es mi manera de hacer la bitácora. Yo soy el que vuelvo complejo mi bitácora. Ustedes la pueden hacer de manera mucho más eficiente. Pero bueno, eso se los voy a explicar en otro video de cómo hacerlo. O sea, qué debe tener. No cómo hacerla, sino qué debe tener la bitácora. Pero entonces, en este video, vamos a hacer una síntesis de los 4 primeros capítulos de la estrategia, ¿sí? De estos 4 videos que están en esta playlist. Y vamos a incorporar 2 conceptos más. El concepto de pisos y resistencias y el concepto de Fibonacci. De manera simplificada. Que básicamente es el poder del número 3 y el número 5. Y vamos a ir uniendo las piezas del rompecabezas. La primera pieza del rompecabezas es el video número 1, posicionamiento. La segunda pieza es el poder de las medias móviles, la SMA 20 y la SMA 200. El tercero es las señales de entrada y en qué posiciones son las ideales para usarlas. El cuarto es sobre los ciclos del mercado y el concepto de fractalidad. Y en este video número 5 vamos a ver el poder del número 3 y el número 5 en los diferentes soportes y resistencias que aparecen en los gráficos. Vamos a ello. Bueno, entonces vamos con las 4 primeras partes o piezas del rompecabezas de esta estrategia. Vamos entonces a utilizar aquí este fondo negro como un tablero. Bueno, entonces la primera pieza del rompecabezas es el posicionamiento. Vamos a dibujarlo acá. Tenemos la media móvil de 20 y la media móvil de 200, que son las dos medias móviles simples. Si quieren usar las exponenciales, úsenlas, no pasa nada. Yo uso las simples. Aquí tenemos la de 200, aquí tenemos la de 20, que son las que nos permiten posicionarnos. A partir de ellas tenemos la posición 0, la posición más 1, la posición más 2 y la posición más 3. Hacia abajo tenemos la posición menos 1, menos 2 y menos 3. De ahí tenemos el ojo de la espada del augurio, que precisamente es la que nos va a permitir ver más allá de lo evidente, aunque no lo crean y parezca un chiste. El segundo concepto es el poder de las medias móviles de 200 y de 20. Yo uso medias móviles simples. Si quieren, pueden usar las exponenciales, repito, por segunda vez. Lo importante es que sean la de 200 y la de 20. Y decíamos que la media móvil de 200 es poderosa cuando está plana
Es una resistencia y un soporte muy poderosa. Cuando están planas, es difícil de romper, ¡pum!, tanto para arriba como para abajo. Y la media móvil de 200 es difícil de romper cuando está en tendencia, tanto alcista, pum, 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 como en tendencia bajista, pum, 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 pum. Entonces, nuestro precio lo único que puede hacer es pasar de un estado angosto, es decir, pasar de posición 0 a un estado amplio, a una posición más 3. Es lo único que puede hacer el precio. Empezar a subir y rebotar en la media móvil de 20 hasta llegar a posición más 3, y una vez estando en posición más 3, él va a pasar de un estado amplio a un estado angosto. Pan, 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 pan. Y va a cerrar el ciclo. La tercera pieza del rompecabezas son las señales de entrada y las posiciones en que mejor funcionan. Entonces, en posición más 1, por ejemplo, las mejores señales son las señales poderosas. Velas elefantes, 180, dobles martillos y martillos. En posición 2, lo que buscamos son señales poderosas más cambios de color en rebotes sobre la media móvil de 20. En posición más 3, lo que buscamos son señales de reversión, es decir, señales poderosas, pero ya no alcistas, sino bajistas. En posición más 1 buscamos velas elefantes verdes. En posición más 3 buscamos velas elefantes rojas. La cuarta pieza del rompecabezas son los ciclos del mercado y el concepto de fractalidad. Voy a borrar todo esto para explicar esos dos conceptos. Los ciclos de mercado es básicamente volver al esquema básico inicial. ¿Sí? Es entender que un ciclo se compone de 3 pasos. El paso de un estado angosto a un estado amplio y la vuelta al estado angosto. Siempre con referencia a las dos medias móviles principales, la de 20 y la de 200. Entonces, los 3 pasos del ciclo de mercado son estado angosto, estado amplio y vuelta al estado angosto. Y esos dos estados principales se traducen en términos de trading o de mercado en estado de rango, rango amplio y rango angosto. De aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y de aquí a aquí tenemos estado de tendencia alcista y aquí tenemos estado de tendencia bajista. Entonces los ciclos tienen solo 2 estados, estado de tendencia y estado de rango. Pero hay 4 tipos de estado. Los rangos se dividen en 2 tipos. Rango de acumulación, que es el estado en rango angosto, es decir, el rango en posición 0, y el rango de distribución, que es el rango que se genera en la posición más 3. Rango de distribución, es decir, va a empezar a bajar. Rango de acumulación, es decir, va a empezar a subir. Este rango de acá todavía no sabemos de qué va a ser, porque aquí se cierra el ciclo y reinicia uno nuevo, que ve tú a saber hacia dónde va a arrancar. Borremos. Y el concepto de fractalidad, o más que el concepto, la propiedad fractal del mercado, lo que quiere decir es que los movimientos que se presentan en las diferentes temporalidades en las que se opera en el mercado son los mismos, solo que a diferente escala. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una vela elefante con una pequeña cola en una temporalidad de 15 minutos es exactamente lo mismo que un impulso y un pullback en una temporalidad de 2 minutos o de 5 minutos. Es lo mismo,
solo que uno está en una escala macro y otro está en una escala micro. O por ejemplo, un ciclo de mercado que hace un rango en la parte 3 y cierra acá arriba en la temporalidad de 2 minutos, puede ser perfectamente una vela elefante en la temporalidad de un día. ¿Sí queda más o menos claro? Esta vela elefante en 15 minutos perfectamente puede ser un impulso y un pullback en la temporalidad de 2 o de 5 minutos. Y esta vela elefante de un día perfectamente puede ser un ciclo completo en temporalidad de 2 minutos. Eso es la propiedad fractal del mercado. Esas son las 4 piezas del rompecabezas que están explicadas en los 4 primeros videos de esta estrategia. Les recomiendo entonces a los que no los hayan visto que vayan a verlos para profundizar en cada uno de estos 4 conceptos que acabo de sintetizar acá. Borremos acá entonces todo y vamos ahora sí con la quinta parte de la estrategia, la quinta pieza. Vamos entonces con la quinta pieza del rompecabezas de esta estrategia y vamos a ver cómo los conceptos de soporte y resistencia horizontal y de la serie Fibonacci se aplican a esta estrategia de manera simplificada. Es decir, vamos a eliminarle toda la complejidad que pueda tener ese par de conceptos. Lo vamos a sintetizar de la manera más eficiente posible para hacer trading. Como su nombre lo indica, los soportes y resistencias son líneas horizontales que se proyectan hacia el infinito y más allá, en las cuales nuestro precio reacciona. Si nuestro precio arranca y reacciona en esta línea horizontal y rebota, esta línea es una resistencia. Y si el precio sigue bajando y rebota en esta línea y no logra pasar y rebota, esta línea es un soporte. En el momento en que esta línea sube y logra romper esta resistencia, esta línea inmediatamente se convierte en soporte. Entonces, lo más probable es que si esta línea baja, va a tender a rebotar acá y volver a subir. Y lo mismo pasa cuando esta línea logra romper este soporte. Inmediatamente, esta línea horizontal se convierte en resistencia. Entonces, lo más probable es que cuando el precio intente subir, rebote acá. Pero la fortaleza de la línea cambia. Esta línea es una resistencia mayor. El precio sube, rebota y cuando logra romperla, se vuelve soporte, pero se vuelve un soporte menor. Lo mismo pasa con el soporte. Este soporte que es mayor, en el momento en que se rompe, pasa a ser una resistencia menor. Tiene menos fuerza. Hasta ahí todo bien, ¿no? Esta es la síntesis de la utilidad de los soportes y resistencias horizontales en esta estrategia. Cuando un soporte mayor se rompe, se convierte en un soporte menor. No se preocupen que ya les voy a explicar cómo identificar cuando un soporte o una resistencia es mayor o menor. Y para eso tenemos que analizar la unidad básica del mercado, de los movimientos del mercado. ¿Y cuál es esa unidad? Borremos. En realidad no es una unidad, es un binomio. Y ese binomio es un impulso y un pullback. Eso es lo que vamos a considerar una unidad básica de mercado. Que si aplicamos el concepto de fractalidad, no vendría a ser otra cosa más que un microciclo. ¿Sí lo ven acá? Igual borremos. Bueno, pero enfoquémonos en esto, para no irnos por las ramas y volvernos tan confusos. Solo que a mí me gusta refrescar conceptos a medida que voy explicando. Entonces aquí refresqué el concepto de fractalidad. Entonces esta unidad básica tiene un impulso y un pullback. De eso se compone la unidad. Impulsos y pullbacks.
Entonces tenemos impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Una tendencia alcista o esta tendencia alcista son 3 unidades básicas. 1, 2 y 3. Lo mismo si la tendencia fuera bajista. Es exactamente lo mismo. Lo que yo explique hacia arriba funciona hacia abajo. Entonces, esta unidad básica tiene un soporte mayor, una resistencia mayor y un soporte menor, que es el del pullback. Entonces tenemos una resistencia mayor, un soporte mayor y un soporte menor. En el momento en que el precio rompe contundentemente la resistencia mayor, esta se convierte inmediatamente en soporte menor. ¿Qué quiere decir que es un soporte menor? Que es muy fácil de romper en el primer intento. Si esta resistencia menor contiene y hace que rebote el precio y genere un nuevo máximo con respecto a este, se convierte en soporte mayor. Ya coge fuerza. Lo mismo pasa hacia abajo. Y bueno, ¿y esto cómo aplica en la estrategia? ¿Esto cómo lo llevamos a la estrategia que estamos aplicando o que estamos explicando en este canal? Corremos. Volvamos entonces a la unidad básica de mercado que definimos, impulso y pullback. Y analicemos cada una de estas dos partes. Analicemos los impulsos y los pullbacks por separado. Vamos primero con los impulsos. Borremos. El mercado solo produce 3 tipos de impulsos. Impulsos de una sola vela, impulsos de 2 velas e impulsos de múltiples velas. No produce más tipos de impulsos. De una sola vela, que son los menos comunes, de 2 velas, que son un poquito más comunes, pero siguen siendo poco comunes, y de múltiples velas, que son los más comunes. Dentro del tema de las múltiples velas pueden aparecer velitas rojas e intermedias, ¿no? Pero eso es un impulso de múltiples velas, pequeñas pausas. Estos 3 movimientos son lo mismo, son exactamente lo mismo. La única diferencia entre ellos es el tiempo que les toma formar el impulso. Tiempo 1, tiempo 2. Entonces, por ejemplo, en gráfico de 2 minutos, esta vela se forma en 2 minutos, esta se forma en 4 minutos, y supongamos que no hay rojas y son 4 velas verdes, este se forma en 8 minutos. Esos son los 3 tipos de impulsos. Los reto a que encuentren otro más. Vamos ahora con los pullbacks. Solo existen también 3 tipos de pullbacks. Pullback en precio, es decir, un pullback en donde el precio varía sustancialmente. Pullback de precio, pullback de tiempo, aparece el impulso y esta se queda en un ranguito así. No quiere decir que el precio no varía, varía, pero varía muy poco. Pero en realidad aquí lo que pasa sobre todo es tiempo. ¿Sí? Se genera un mini rango acá. Pullback en tiempo y borremos acá y dibujémoslo más lejitos. Y el pullback ignorado, que es una pequeña pausa, es como un pequeño tropezón, casi ni se nota. Yo lo bauticé pullback ignorado en honor a las velas ignoradas. Principio de fractalidad. ¿Se acuerdan de las velas ignoradas? ¿Qué es una vela ignorada? Una vela elefante precedida por una pequeña vela neutro que no supera el primer tercio y otra vela ignorada, es una pequeña pausa. Bueno, hay pullbacks de este tipo. Versión micro, versión macro. Fractalidad. No existen más tipos de pullbacks. Pueden ser más o menos profundos, tanto este como este. Este no tanto, este puede presentar 1 o 2 velitas máximo, o hasta 3, y sigue, pero no hay más. Identifiquemos este tipo de impulsos y de pullbacks en el gráfico y ya volvemos al tema. Borremos. Miremos acá, por ejemplo, este impulso de 2 velas. ¡Pum! 2 velas. Miremos este pullback, que es una pequeña pausa, una sola vela. Y miremos este segundo impulso de una sola vela. Lo podríamos considerar de una vela o de 2 velas, aunque en realidad se devolvió, pero bueno, aquí están. Tan, pausa y pan. Borremos para que se entienda mejor.
dos velas, pausa y una vela. Miremos este pullback en tiempo. Aunque hizo la reversión y no siguió, pero es un pullback en tiempo, está en un rango. Pum, pum. Hizo reversión. Busquemos más. Miremos este movimiento. Impulso multivelas, pullback en precio, impulso multivelas, pullback en tiempo, o podríamos considerarlo una pequeña pausa y después un pullback sí en tiempo, hay un rango, e impulso otra vez. Borremos. Miremos más ejemplos. Aquí hay un cambio de día, de aquí a aquí hay un cambio de día, entonces tenemos impulso de una vela, bueno, dos velas, pero pues casi que una, dos velas, pullback en tiempo y reversión. Bueno, dejemos hasta ahí y sigamos desarrollando el concepto. Vale, entonces teniendo claro ya los tres tipos de impulso y los tres tipos de pullbacks, vamos ahora sí a ver cómo aplica el tema de las resistencias horizontales y la serie de números Fibonacci en esta estrategia. Entonces tenemos una resistencia mayor y un soporte mayor. Y tenemos un impulso, el que sea, de una vela, de dos velas o multivelas. Entonces ahí tenemos nuestro impulso y aquí tenemos nuestro pullback. Estadísticamente hablando, el 72% de los intentos por generar un nuevo máximo después de un pullback fallan. Es decir, o rebotan aquí o suben un poquito y se desploman. El 72%. Pero, obviamente ese 72% es un promedio, eso depende de muchas cosas, de la posición en donde se esté dando el pullback, de la fuerza del movimiento que esté haciendo la vela en ese momento, del tiempo y la distancia que haya entre soportes y resistencias, o entre pullback y resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde entra el Fibonacci a jugar una parte muy importante en la estrategia. La serie Fibonacci es una serie de números que se consiguen sumando los números anteriores. Entonces la serie va 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, etcétera, 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 hasta el infinito. Y de ahí se generan una serie de proporciones que es lo que se conoce como la divina proporción, o la sección áurea, o el número áureo, o el número divino, que ese número es el que ordena la naturaleza, esos números, esa serie. Yo estoy muy familiarizado con este concepto porque, como les he dicho anteriormente, yo soy arquitecto y eso es una de las primeras cosas que uno estudia en la carrera de arquitectura, la divina proporción, o bueno, en mi época, ¿no? El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, el modulor de Le Corbusier, están basados en la serie Fibonacci. Y la gente que estudia arte y se dedica al arte también están muy familiarizadas con el concepto de la divina proporción y la sección áurea, que tiene su origen en la serie de números Fibonacci. Yo no me voy a hacer un lío tratando de explicarles un tema que, aunque es muy simple, es bastante complejo de explicar, ni tampoco les voy a hacer perder el tiempo en eso. Pero les recomiendo que lo busquen por su cuenta porque es un tema bastante interesante. Aquí en esta estrategia, los únicos dos números que necesitamos de la serie Fibonacci son el 3 y el 5. Esos son los números que nos interesan, no nos interesa nada más. El 3 y el 5 son como números mágicos en el trading. Ya van a ver por qué. Borremos aquí. Voy a borrar el pullback y voy a dejar el impulso simplemente. Si nosotros cogemos este impulso y lo partimos por la mitad, es decir, 0.5, la mitad, el número 5, el 50% del movimiento, y además lo dividimos en 3 tercios, 1, 2 y 3, un tercio de aquí a aquí, otro tercio de aquí a aquí, 2 tercios, y el último tercio aquí, 3 tercios. Ahí tenemos nuestras zonas de trading más importantes. Entonces volvamos a hablar de estadística. Si nuestro pullback baja y rebota en la zona del primer tercio,
hay un 85% de que el precio genere un nuevo máximo. Si nuestro precio baja hasta el 50%, hay un 65% de posibilidades de que el rebote genere un nuevo máximo. Y si nuestro precio baja y rebota hasta la zona del tercer tercio, hay un 35% de posibilidades de que se genere un nuevo máximo. Es decir, lo más probable es que o colapse acá, o colapse acá, o colapse acá. Y si nuestro precio llega hasta el fondo, hasta el final del tercer tercio, no crean, todavía hay chance de que suba. Hay un 15% de posibilidades de que el precio genere un nuevo máximo. Poquitas, pero las hay. La clave es la posición en donde se dé ese pullback o el tipo de pullback que estamos viendo. Y esto es clave para elegir los cambios de color en los que entramos en los retrocesos. Ahora miremos en los gráficos. Miremos, por ejemplo, la apertura de el 9 de enero de este año, es decir, de ayer, en QQQ. Miremos el movimiento, el impulso. Partámoslo a la mitad y en tercios. Miren el bajón hasta donde se dio. Se dio hasta el último tercio, hasta el final, arrancó desde el principio. Y aquí recuerden que yo les dije que hay un 15% de posibilidades de que genere un nuevo máximo. Bueno, esta fue una de ellas. ¿Y por qué esta fue una de ellas? Es que eso es lo que hay que aprender a identificar y a unir las piezas del rompecabezas, porque estábamos en posición +1 y aquí estamos en posición 0. Alrededor del 70% de los pullbacks profundos desde posición +1 a posición 0 producen un nuevo máximo. Son muy escasos, no se repiten con mucha frecuencia. Este es el caso de excepción en el que podemos apostarle a la subida y al nuevo máximo. Es más, no es necesario apuntarle al nuevo máximo. Lo que podemos apuntarle es que va a subir bastante y podemos salirnos antes. Pero bueno, arranqué con la parte más compleja y más confusa. Esta es una parte como muy avanzada ya, entonces pues yo a veces cometo esos errores en los videos que hago. Entonces, este tipo de cosas por ahora no las hagan, nada más monitoreenlas. Pero yo lo que quiero mostrarles acá es que todo depende de la posición en donde se den las cosas. Dependiendo de la posición en donde se den las cosas, hay más o menos chances de que sucedan. Borremos y sigamos. Miremos este impulso completo. Tan, partámoslo a la mitad. ¡Pum! Nuevo máximo. Borremos y sigamos. Partamos este impulso a la mitad. Casi que podríamos decir que estamos en el tercio superior, ¿cierto? Más bien. ¡Pum! Nuevo máximo. Borremos. Es más, TradingView tiene una herramienta que uno la puede ajustar para eso, que es la serie Fibonacci. Yo la ajusté, pero la verdad es que ya casi ni la uso. Ya trato de hacerlo visualmente. Pero mire, cojamos acá, miremos acá. Cojamos este impulso y miremos bien en dónde fue que rebotó. Efectivamente, miren, en el tercio superior. Aquí tengo 33.5 y 0.66. 3 tercios y un medio. Entonces, miren, hizo el impulso multivelas, hizo un pullback de rango, no pasó del tercio y ¡pum! Hizo un nuevo máximo. Aquí, como ya estamos muy lejos, le va a costar mucho trabajo seguir subiendo. Miremos a ver si empezó a bajar. Miremos este movimiento y partámoslo a la mitad, utilicémoslo bien así para que sea como más ajustadito. De aquí a aquí. Miren, terminó rebotando en el 50%, vea. Subió, bajó hasta el 50% y hizo el nuevo máximo, pero lo hizo como por acá. Vuelvo y repito que por eso es que es muy importante tener en cuenta siempre la posición. Miren que estamos en una posición +3. Entonces por eso es que no sube tan fluidamente, ¿sí? Y por eso es tan arriesgado. Aquí lo ideal sería apostar a la bajada, pero miren que no siempre que uno apuesta a la bajada va a ganar. Hay veces que se le va a devolver. Miremos esa, por ejemplo, ahí.
porque ahí hizo una cosa que normalmente no hace. Aquí, por ejemplo, en esta posición es para apostar a la bajada. Y miren que el pullback se mantuvo en el último tercio. Pero miren que a veces no se da. 80% de las veces quiere decir que 8 de cada 10 veces se va a dar. Hay 2 que no se van a dar. Esta es una de las que no se dio. Entonces hay que entender que si buscamos el 100% de eficiencia en cualquier estrategia, eso no existe, no hay el santo grial del trading. Todo es un tema estadístico, es un tema de probabilidades. 8 de cada 10 veces vas a ganar. Entonces hay que jugar es con la probabilidad. Hay que entrar en esta vela. En esta usted va a perder, va a ser una de las 2 que va a perder, porque aquí la señal era clara. Esto va a empezar a bajar. No, pues no quiso bajar, listo, no pasa nada. Perdí una. Esto es muy interesante también que lo empiecen a ver y a entender. No existe tal cosa como el 100% de efectividad. No lo hay. No existe. En la naturaleza nada es seguro. La incertidumbre es la constante de la naturaleza. Y aquí voy a meter una puya política. El principal problema de la izquierda es el miedo y terror que le tienen a la incertidumbre. Por eso le tienen miedo al clima, por eso le tienen miedo al libre comercio, por eso le tienen miedo a los ricos, por eso prefieren una vida comunista, en donde todos ganemos lo mismo y vivamos de la misma manera. Y así yo tengo la certidumbre de por lo menos tener las 3 comidas al día. El tema de la incertidumbre les genera pánico. Pero bueno, dejémoslos quietos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Vamos a ver qué tan largo me sale el video y qué tan claro fui esta vez. Igual cualquier duda que tengan, déjenmela en los comentarios, que yo trataré de resolverla. Había otra cosa que quería decirles, pero se me olvidó en este momento. Eso me pasa por no anotar. Vamos a ver si me acuerdo. Es algo que siempre quiero decir en los videos y nunca termino diciéndolo y siempre se me olvida. ¿Qué será? No es ni que se suscriban al canal, ni que den like, ni nada de eso, porque siempre lo digo. Es más, por favor, suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó. Pero como no me acuerdo qué era lo otro que iba a decir, nos vemos en un próximo video. Ya me acordé que era lo que les iba a decir. El tema del posicionamiento y de las señales tiene un gran componente de subjetividad. Es decir, para este tipo de cosas no hay medidas específicas. No es que una vela elefante debe ser de determinado tamaño. No es que las posiciones son una cosa súper rígida. No es que las medias móviles son líneas en donde el precio choca, son más que todo zonas. No es que tiene que llegar al 50% exacto. No es que tiene que estar en el tercio exacto. En fin, hay una serie de cosas que son o que tienen un componente subjetivo bastante importante. Entonces, con respecto a eso, les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que esa subjetividad con el tiempo desaparece. La mala es que no desaparece solo con el tiempo, desaparece con el tiempo y la cantidad de operaciones que hayas hecho en ese tiempo. Entonces, básicamente lo que te estoy diciendo es que vas a perder plata eliminando la parte subjetiva de la estrategia. Pero, si no lo haces, nunca va a desaparecer la subjetividad. Es más, el componente subjetivo no va a desaparecer del todo, pero sí se va a reducir a una mínima expresión. Así que amigos, yo y ningún otro tutor tiene la fórmula mágica para hacer plata haciendo trading. Es más, yo todavía no soy rentable haciendo trading. Y esto no lo digo para desanimarlos, los digo para que sepan que esto les va a pasar y lo tienen que vivir. Y si no lo viven, no van a pasar al otro lado. Ahora sí, chau.